Probablemente este sea el video más aburrido que hayas visto, pero sin duda el que más dinero te va a generar con tu negocio. Y sin duda el que más profundidad va a tener acerca de cómo crear un equipo de appointment setters y un equipo de ventas de alto rendimiento. Si no me conoces, mi nombre es Ayman Bouchard, soy fundador de ventas.io y ayudamos a negocios de coaching, mentoría, formación a escalar con equipos de ventas setters, closers del 1%. Y tras haber ayudado a nuestros clientes a generar más de 1.5 millones de euros, estoy dando prácticamente todo el contenido gratis para que tú puedas escalar tu negocio. Si el día de mañana te puedo ayudar en algo, bienvenido. Y hoy lo que vamos a ver realmente va a ser enfocado en cómo crear ese equipo de alto rendimiento, es decir, desde las bases, qué piezas necesitas en tu equipo para que funcione, cómo reclutar y encontrar estos appointment setters que sean literalmente de élite. No solamente eso, sino también cómo medir, qué métricas debo empezar a supervisar, utilizar, herramientas, cómo creo una cultura de alto rendimiento, ya sea para un equipo de setter o un setter o para un equipo de closers o literalmente todo el equipo de ventas para poder escalar arriba de las 7 cifras. Entonces, todo al detalle, no me dejo nada. Lo vas a ver, es una hora prácticamente de contenido en profundidad. ¿Para qué? Para que salgas de aquí uno no solamente sabiendo contratar, sino también sabiendo entrenar y creando ese ambiente, esa cultura de alto rendimiento que va a permitir que tu negocio escale al siguiente nivel. Así que dicho esto, vamos ahí. Y ahora sí, vamos al lío. Primero, la sección 1, los roles clave en un equipo de ventas. Entonces aquí quiero que imagines tu equipo de ventas como si fuera un restaurante, ¿vale? Y para que todo funcione necesitas a 3 tipos de personas. A quien atrae a los clientes, quien toma el pedido y asegura la venta, y quien se asegura de que regresen felices una y otra vez. Y así es como funciona un equipo de ventas. De hecho, la mayoría conocen estos dos de aquí, pero el tercero lo descuidan completamente y es uno de los que más diferencia marcan en un negocio. Ahora, el primero, los setters son los que calientan el terreno. Los setters son quienes abren las puertas. Piensa en ellos como el host de un restaurante, ¿vale? Ellos son los que hacen la primera conexión, saludan al cliente, le muestran el menú y lo preparan para hacer el pedido. En ventas esto significa que los setters convierten prospectos fríos, que tal vez ni siquiera saben que necesitan tu producto, en prospectos interesados y listos para hablar con un closer. Otras veces su foco principal es asegurarse de filtrar muy bien a los leads y audiencia que tienes de manera que solo los más cualificados lleguen a la llamada de ventas. Es decir, quienes tienen el problema que tú solucionas, el dinero para invertir en tu servicio más premium y el compromiso para ya empezar a tomar acción. Es decir, míralo como tu servicio, como un restaurante de primera clase, donde hay que reservar cita con antelación, no todo el mundo puede ir a comer ahí, pues bueno, pues aquí el setter se encarga de que realmente solamente las personas que cualifican pasen el filtro. Sus tareas principales, contactar con prospectos o potenciales clientes, generar interés, elevar la conciencia también muchas veces de los potenciales clientes y filtrar los leads y aumentar su compromiso también. Y agendar llamadas de venta cualificadas, que sin duda es la más importante. Entonces, literalmente es como un setter a veces una acción que puedo hacer, es como si alguien te llamara y dijera, oye, he visto que descargaste este PDF sobre cómo escalar tu negocio o sobre cómo sobre incorporar un equipo de ventas. ¿Te gustaría que te cuente, explorar cómo podemos ayudarte? Vale, eso sería como el setter. Obviamente es más en detalle, esto no convierte este mensaje así, no llegaría muy lejos, pero la idea general es esa, es decir, no importa de dónde venga el lead, más o menos se podría decir, que el setter lo pueda convertir. Eso es lo importante. Tras eso, los closers que cierran el trato. Los closers son quienes toman el pedido, son quienes se sientan contigo, responden tus dudas y te guían para tomar la mejor decisión, para tener una experiencia extraordinaria y normalmente acabando en pedir el plato más caro del menú. ¿Vale? Esto en ventas es convertir el interés en una venta cerrada, enfocarse exclusivamente en vender sin distracciones administrativas o de atención al cliente y organizar su CRM y entregar reportes diarios. Eso es lo más importante. Un punto clave es que un closer debe estar vendiendo o generando oportunidades de venta. O está en una llamada o está haciendo seguimiento de llamadas que tuvo al pasado para generar más llamadas. Eso es lo más importante para un closer. De lo que haya fuera de eso, realmente no debería estar perdiendo tiempo en otras tareas. 90% de su tiempo tiene que estar ahí. Ahora, el tercero son los managers de éxito del cliente o Client Success Manager. Entonces, esos son los que retienen. Y los managers de éxito del cliente se aseguran de que después de cerrar la venta, el cliente quede tan satisfecho que no solo regrese, sino que compre aún más. Función clave, aumentar el LTV, Lifetime Value o tiempo de vida del cliente.
y la facturación a prácticamente coste cero, ya que no tienes que invertir en anuncios para clientes que ya están contigo. Es decir, un cliente que renueva contigo o que compra un programa superior, lo que hay que entender es que te sale a coste cero. ¿Por qué? Porque sí, invertiste a lo mejor en publicidad para adquirirlo, pero ya la siguiente fase no es necesario. Solamente el pequeño porcentaje de comisión que le darías a este miembro del equipo. Entonces, realmente es eso, es hacer esa extensión, y los negocios que realmente mayor escalabilidad tienen son los que mayor lifetime value obtienen. Ahora la sección 2, estructurar el equipo ideal. Básicamente, aquí dentro de esto, separación de roles. ¿Cómo organizar este equipo? Aquí es donde muchas empresas fallan, y la clave está en que cada rol tenga su territorio bien definido, ¿vale? Porque si no, unos se pisan, no hay clara la expectativa de qué tiene que hacer uno u otro. Entonces, aquí un ejemplo sencillo. Imagina que en un restaurante el mismo chef también fuera mesero o camarero y encargado de limpiar las mesas. ¿Qué pasaría? Todo iría más lento y sería un caos. Es decir, tiene que ir a la cocina a hacer el pedido, atender el pedido, tiene que limpiar la mesa, habría un colapso total y tampoco habría nada que fuera de clase de élite. Entonces, lo mismo en las ventas. Si un closer también tiene que hacer el seguimiento de clientes constantemente o responder emails, no está cerrando ventas. Y si un setter tiene que ocuparse de clientes antiguos o clientes que se acaban de cerrar y estar encima de ellos, no está generando nuevas llamadas. Cada uno tiene que enfocarse en su área de genialidad. Aquí la regla clave es que deja que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Obviamente, lidéralo y asegúrate de que realmente pues tienen claras las expectativas de su rol. Errores comunes, un error típico es pedir al closer que haga, por ejemplo, el servicio de atención al cliente, de estar pendiente de cómo va yendo el cliente, y esto no solo reduce su rendimiento, sino que también afecta la moral del equipo. Recuerda, el closer está ahí para cerrar, no para resolver problemas después de la venta, y el setter igual. Ahora, comisión y compensación. ¿Cuál es el rango ideal de ingresos? Para los setters está entre los 1.500 y los 5.000 euros mensuales. Para closers está entre los 3.000 euros a los 10.000 euros en ofertas B2C y hasta los 25.000 euros en ofertas B2B. ¿Y cómo se logra esto? Diseñando un plan que combine un salario en base razonable con compensaciones atractivas, es decir, con comisión atractiva. Aquí, como digo, muchos roles a veces son 100% a comisión y está también perfecto. Hay setters que solo trabajan a comisión y closers que solo trabajan a comisión, pero también hay que entender que hay ocasiones en las que también es importante tener una base. Entonces, por ejemplo, para setters, la base entre 500 y 1.000 euros suele ser una base razonable y una comisión del 3% por cada venta generada. Ahora, mayormente lo que veo es, pues, por ejemplo, un 5% de comisión, solamente de pura comisión. Entonces, realmente va a depender muchas veces también del ticket, porque si estás vendiendo un ticket de 5.000 euros o de 10.000 euros, no es lo mismo que si estás vendiendo en un ticket de 1.500. Y esto es lo que hay que entender. Muchas personas se enfocan en qué porcentaje le tengo que pagar a mi closer o qué porcentaje le tengo que pagar a mi setter. Y no es tanto el porcentaje lo que importa, sino la oportunidad de ganancia. Tu oferta al final tienes que verla de la siguiente forma. Tienes que pensar en tu oferta para un setter o un comercial como una oferta que tú le haces a un potencial cliente para comprarte. Entonces, aquí la única diferencia es que el valor de la oferta viene uno, pues la misión, visión y valores, el potencial de crecimiento que hay dentro de tu empresa, pero tres también, qué potencial de ganancias hay contigo. Entonces, muchas veces no va tanto del porcentaje, sino qué cantidad de leads tienes, qué volumen de tráfico estás generando, qué tan validado tienes todo tu sistema, qué tan grande es tu ticket. ¿Por qué? Porque en base a eso vas a regular el porcentaje. Porque imagínate, si al final del día lo que tienes es un ticket de 10.000 euros, no es lo mismo que si lo tienes de 1.500. ¿Por qué? Porque imagínate tener que pagarle un 5% a alguien que cierra una venta de 10.000. Pues no es lo mismo. Entonces, este es el cambio. Siempre identificar en eso y saber realmente entender tu modelo de negocio y también qué es lo más escalable, ¿vale? Porque lo que para uno puede ser lo mejor, para otro no lo es. Y siempre asegúrate de eso, de tener una buena estructura para atraer al mejor talento. Ahora, aquí como digo, para setters entre 500 y 1.000 euros, una comisión, por ejemplo, de 3%, en caso de que hubieran bases, si no hubiese un base, por ejemplo, un 5%, y si agendan 10 ventas al mes, es decir, agendan llamadas, 30 llamadas, y de esas 30 se cierran 10 ventas, fácilmente podrían estar sacando 3.000 euros o más. Si es solo a comisión, bueno, como digo, un 5%, y si ya tienes un sistema validado, lo que hay que entender es que cuando quieres que entre alguien, mucha gente comete el error de pensar que el setter o el closer, quien sea, les va a construir el negocio por ellos, y no.
vienen a multiplicar algo que ya está funcionando. Eso es lo que hay que entender. Entonces, al inicio también, si lo que quieres es evitar, como digo, un churn down o que se bajen del barco, pues pon un base, al menos hasta que la bola empiece a rodar, para darles esa certeza. Lo que hay que entender es qué es lo que más valora una persona que entra a tu equipo, y alguien que trabaja 100% a comisión requiere de mínimo algo de certeza, porque si no, de lo contrario, estaría abriendo su propio negocio. Entonces, dicho eso, como digo, al final la ventaja es que esto les va a dar esa seguridad mientras tú afinas el sistema y evitas que abandonen el barco demasiado pronto. La sección 2, métricas, seguimiento y reuniones. Aquí, ahora que ya sabes cómo estructurar tu equipo de ventas, vamos a pasar a algo que es igual de importante, y es cómo medir, optimizar su rendimiento. Porque al final, como dicen, ¿no? Lo que no se miden no puede mejorar. Así que vamos a hablar de las métricas clave, reportes diarios y la importancia de las reuniones. Si implementas esto, ahora te aseguro que tu equipo va a estar siempre alineado y enfocado en los resultados, y es lo más importante. Son muchos dueños de negocio que simplemente meten a una persona, la mandan a que haga tareas, acciones, pero realmente no tienen un control, no saben si de verdad está rindiendo al nivel necesario, si está quemándole los leads, si está fallando las llamadas que tienen que fallar. Por eso es muy importante tener métricas. Entonces aquí los KPIs, básicamente un KPI es un Key Performance Indicator, que es un indicador de rendimiento clave para tanto setters y closers. Cada vez que oigas KPI, y ahora ya sabes qué es, si no lo sabías. Entonces, KPIs para setters. Vamos a empezar con las métricas claves o KPIs. Esos son los números que realmente importan y te van a ayudar a ver y saber si tu equipo está funcionando como debería. Uno, los leads asignados. ¿Cuántas personas tienen disponibles para contactar? Aquí, conmigo, es muy importante entender de qué fuente de leads le estás dando, porque como el setter MDR, por ejemplo, lo que hace es tomar leads que vienen de un lead magnet o de publicidad. Luego está lo que es el setter orgánico, por ejemplo, si tienes audiencia, ese se encarga de esa parte. A veces puedes tener un setter que haga de setter MDR y setter de orgánico, también, perfectamente. Entonces, como digo, aquí voy a decir que tienes anuncios corriendo y que se le están asignando los leads. Es decir, que cada vez que llega una notificación, un nuevo lead, el setter le contacta los primeros 5 o 10 minutos. Entonces, ¿cuántos se le están asignando al día? ¿50? ¿100? ¿Cuántas llamadas se han realizado? Es decir, ¿cuántos intentos se están haciendo por día? El setter MDR al final lo que tiene que hacer es llamar, no solamente mandar mensaje. Entonces, como digo yo, ¿no? Es mejor contactar 7 veces a un lead que es reciente en el mismo día que tratar de darle seguimiento durante 7 días a alguien que es que lleva más de una semana enfriado. Por eso, la velocidad del lead aquí es muy importante. Entonces, leads asignados. ¿Cuántas personas tienen disponibles para contactar? 2. Llamadas realizadas. ¿Cuántos intentos se están haciendo por día? 3. Citas agendadas. Aquí es donde vas a medir su efectividad, ¿vale? Un buen setter debería mínimo agendarte 2 llamadas al día. 2 citas al día cualificadas, ¿vale? Mínimo. Ahora, citas que convierten más, pues al final también tienes que ver que esas llamadas se convierten en ventas, si no, no sirve. Entonces, esto te dice si están cualificando bien a los prospectos o no. 4 cosas en las que enfocarte. Entonces aquí, como digo, si un setter no está agendándote al menos 10 llamadas a la semana o logrando 2 ventas cerradas básicamente a la semana, hay un problema que resolver. En este otro caso, ¿vale? Si lo que tienes es una gran audiencia y tienes un setter en Instagram o quieres meter un setter en Instagram, las métricas claves son nuevas conversaciones iniciadas, número de seguimientos realizados, mínimo 80 al día, ¿vale? Alguno dirá una locura, no, 80, 100, 120, porque el seguimiento es donde realmente está el dinero. Entonces llega un punto en el que tanto nosotros como nuestros clientes, más del 50% de los seguimientos. Entonces es muy importante esta parte. Luego llamadas propuestas, es decir, ofertas que se hacen proponiéndole a alguien agendar una llamada, eso hay que medirlo. Los links enviados y llamadas agendadas. Aquí traquear todas estas métricas es igual de importante, ya que, como digo, tal vez el setter está enviando muchos links para agendar, pero solo la mitad de agenda. De hecho, a nosotros nos pasó con una vez que se estaban enviando un montón de links y lo que vimos es que había la mitad de llamadas agendadas, y eso nos permitió identificar el cuello de botella. Y es que realmente el setter estaba proponiendo una llamada demasiado rápido
y tampoco estaba profundizando, es decir, estaba siendo muy superficial y no estaba conectando de manera profunda y obteniendo los problemas bien adentro, de manera que no había apalancamiento y un motivo real para que la persona tuviese compromiso de agendar. Entonces enviaba muchos links, pero no se agendaban. Ahí estábamos quemando oportunidades. Hicimos ese cambio y literalmente nuestras llamadas agendadas se duplicaron, así, solamente con ese pequeño ajuste. Entonces, realmente, ¿por qué vino eso? Porque medíamos muy bien cada número y sabíamos identificar cuál es el cuello de botella y eso nos permitía, como digo, pues identificar constantemente, crear una hipótesis, solucionarlo y ver ahí el feedback. Entonces, simplemente eso, por eso es tan importante medirlo todo. Como dicen, no, lo que no se mide no mejora. En este caso, como digo, este es el mínimo, pero normalmente, como digo, en redes sociales depende cuál sea la fuente de leads que tengas, qué tantos leads inbound también tengas. Al final nosotros hemos llegado en alguna ocasión a estar agendando, como digo, 5 o 7 llamadas al día por setter. Y incluso algún setter pues, se le iba y hasta 10 llamadas en solo un día. Pero como digo, hay que entender muy bien cada negocio. Luego, KPIs para closers. Ahora para los closers las métricas son un poco diferentes, ¿vale? Aquí lo que te vas a enfocar es en ventas cerradas, cuántas oportunidades convierten en clientes, el cash upfront, cuánto dinero están generando desde el día 1 y por cada venta cuánto dinero están logrando recoger por adelantado. Entonces, muy importante. Veo muchos dueños de negocio cegarse en cuál es el porcentaje de cierre de mi cliente, de mi closer. Y sí, eso puede que sea importante, pero más importante es cuánto dinero te está generando. ¿Por qué? Porque si tú haces que tu equipo de ventas optimice para porcentaje de cierre y creas tu plan de compensación en base a, oye, si logras este porcentaje te pago esto y si logras esto, lo que va a ocurrir es que va a haber alguna ocasión que algún closer lo que optimice sea para empezar a descartar leads que podrían cerrarse, pero como no los ve cualificados, los va a descartar. Y realmente eso es un problema, no es del setting, es un problema del cierre de ventas, de que el closer está vago o no quiere que su porcentaje de cierre se vea afectado. Entonces, antes de jugársela con un lead no tan bueno, prefiere descartarlo y ahí estás perdiendo mucho dinero. Por eso es muy importante optimizar y hacer ver al equipo de ventas o al closer, en este caso, el cash upfront. Lo que cuenta es el dinero que estás recolectando, las ventas que estás cerrando. Y ahí va a poner su foco en el lugar correcto. Entonces, eso, también las llamadas en vivo, como digo, de las llamadas agendadas, cuántas realmente se presentaron y de las ofertas hechas. Es decir, de las llamadas que ha tomado, realmente a cuántas les ha presentado la oferta y el servicio. ¿Por qué? Porque muchas dicen, no, es que no estamos cerrando ventas, pero se dan cuenta de que no, el problema no es que no estéis cerrando ventas, el problema es que no se está ofreciendo lo suficiente. Es decir, si tienes una llamada y el closer no está presentando la oferta porque descarta antes de tiempo, entonces, como digo, una buena regla general es que un closer deba al menos cerrar un 20% de sus llamadas en vivo. Al menos, es decir, el mínimo también diciendo que viene de tráfico frío o de anuncios. Luego, como digo, de media, nosotros también, nuestros clientes suelen estar en un 35%, incluso en un 50%, pero por poner ahí un baseline muy mínimo, es ese. Si están por debajo de eso, hay que revisar qué es lo que está fallando, ¿vale? Algo por debajo de eso es muy, muy, muy malo. Lo que hay que apuntar es siempre a más. Ahora, sistemas de seguimiento. Los reportes diarios o end of day report es algo muy importante. Y ahora ya tienes las métricas claras. Con esto pasemos a hablar de cómo darle visibilidad a todo esto con un sistema de seguimiento. Es decir, está muy bien que tengas todo esto, que sepas cómo llevarlo, pero si no hay un sistema que tú utilices, al final del día vas a estar con la pura intuición. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando haya caos, cuando tengas que estar gestionando varias cosas, eso va a pasar desapercibido, pasará un mes, para cuando te des cuenta, el setter te la está liando, o el closer la está liando, o tú mismo no has liderado como se debería. Y normalmente ese es el verdadero problema. No es que el setter o el closer la líen, es que nosotros como dueños de negocio tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todo esté funcionando bien. Entonces, aquí, esto es a lo que le llamamos el end of day report, ¿vale? Esto es fundamental para saber qué está pasando con tu equipo, incluso si no estás en cada llamada o cada reunión. Es decir, que cada día y cada semana sepas qué ocurre en el negocio, sin necesidad de tú estar metido ahí en todo el barro. Entonces, el end of day report básicamente es el reporte de final del día. Y para que entiendas un poco la gran importancia que tiene, es que eso te permite saber cuándo, es como eso, ¿no? Yo cuando trabajaba de camarero, para mí era obligatorio hacer esto. No podía irme a casa sin hacer caja de inventario y de cash. Entonces lo que tenía que hacer era, vale, cogemos, cerramos y una vez cerrado, ahí automáticamente había que coger,
sacar el ticket y ver cuántas ventas se hicieron, cuánto cash recolectó, qué devolución ha habido, si ha habido algún pedido doble, todo lo que haya pasado. Es decir, analizamos muy bien todos los números como camarero. Y ya después de eso tenía que hacer recolección de inventario, es decir, tenía que coger y ver qué bebidas se han vendido, qué es lo que se ha vendido como tal, ir y reponer los zumos, reponer lo que hiciera falta para el día siguiente arrancar con todo. Es decir, no es al día siguiente nos ponemos a reponer, no, antes de irnos a dormir dejamos todo claro para el día siguiente arrancar al 100%. Y literalmente con el equipo de ventas no es menos, es decir, si eso se hace siendo camarero, un negocio donde literalmente, como digo, lo que marca la diferencia es esta función, no puedes evitarlo pasarlo por alto. Entonces, ahí, en ventas lo que hacemos es, uno, llamadas realizadas, es decir, como digo, cuál ha sido el número total de intentos, las citas agendadas, las citas convertidas en ventas y el resumen en este caso de las llamadas, es decir, básicamente una breve descripción de lo que funcionó, lo que no y el próximo paso. Si lo que tienes es un closer inbound en este caso que recibe las llamadas a su calendario, ahí lo más importante es eso, es decir, hay que entender muy bien qué es cuántas llamadas ha tomado, cuántas tenía agendadas, de esas cuántas se han presentado para ver el show up rate, es decir, eso a veces es un cuello de botella. En vez de querer arreglar tu cierre o tu fuente de leads, te das cuenta de que lo que hay que arreglar es la tasa de asistencia. También, como digo, cada cosa tiene su sistema, su forma de hacerlo. Entonces, es muy importante tener encima todo esto. Entonces, como digo, el setter y el closer, ambos tienen que hacer su reporte diario al final del día de los KPIs, los números que han hecho. Y en este caso, el closer, por ejemplo, un ejemplo de reporte sería este. El setter sería, hice 30 llamadas, ¿vale? Outbound. De estas 30 llamadas agendé 3 citas y ahí, digamos que lo pasa al closer y el closer dice cerré una venta. Es como un ejemplo, ¿vale? Entonces, el setter al final del día tiene que agendar llamadas y el closer tiene que cerrarlas, simple. Entonces, en un end of the report, lo que hay que hacer es lo siguiente. Y es, el closer sí o sí tiene que decirte no solamente qué es lo que ha pasado con los números, sino también qué ha pasado con esas llamadas, darte una breve descripción de cada llamada. Ejemplo, he hablado con Julián y Julián, la verdad que ha sido un cliente que tenía este y este problema con este y este objetivo. La razón por la que no lo he cerrado, me puso la objeción de que tenía que cobrar a fin de mes, pero traté de manejárselo y no supe. Mi feedback es que sé que podía haberlo hecho mejor. Es decir, que sea un feedback con esto y que sea de un par de líneas. Nada de venta no se cerró, quedó en seguimiento, eso no sirve de nada. Requerimos de las notas son muy importantes. Y como digo, ya hay los KPIs, los números diarios, es decir, cuánto cash has recolectado hoy, cuántas llamadas has tomado hoy, cuántas ventas has cerrado, para saber con claridad día a día. ¿Por qué? Al final de la semana tú vas a hacer revisión y vas a decir, vale, ¿qué ha pasado estos días que se está repitiendo este mismo problema? Y de repente te das cuenta de que la landing page que se les envía después de agendar no está funcionando, por eso no se están presentando porque ni siquiera tenían idea de que se tienen que ver el material y no había compromiso. Eso es un ejemplo muy superficial. Entonces, aquí un diagnóstico rápido. Como digo, con estos reportes puedes identificar muy rápido los problemas. Por ejemplo, si un setter está haciendo muchas llamadas o está teniendo muchas conversaciones y no logra agendar citas, quizás el problema sea su guión, sea su energía, sea la forma en la que propone la llamada. Eso es. O si un closer tiene muchas llamadas pero pocas son ventas, podría necesitar entrenamiento en manejo de objeciones. Está dejando escapar leads que deberían cerrarse. Entonces, así con esto lo que vas a hacer es evitar que se acumulen los problemas. Dicho esto, ahora vamos con las reuniones diarias. Esta es la parte más importante para liderar un equipo. Ahora, el elemento más importante para mantener a tu equipo alineado son las reuniones diarias. Si solo implementas una cosa de este video de hoy, que sea esto, por favor, ¿vale? En un equipo que trabaja remoto o a distancia, las reuniones diarias son el corazón de tu cultura. Es el único momento en que todos están juntos. Y para que entiendas, ¿qué es la cultura? Es que la cultura es eso. La cultura se crea en un espacio en el que 2 o más personas están juntas. Ahí es cuando se crea la cultura. ¿En qué momento puede ocurrir eso cuando todos trabajan remotamente? En las reuniones diarias. Entonces, como digo, este es el único momento en el que todos están juntos compartiendo ideas, aprendiendo y motivándose entre sí.
Como dice un mentor mío, la calidad de tus reuniones define la calidad de tu cultura. Y es que la cultura es el estándar de tu empresa. Y recuerda, uno no cae al nivel de sus objetivos, sino que cae siempre al nivel de sus estándares. Sin una buena cultura, estás perdido. Entonces, ¿cómo estructurar la reunión para asegurarte de que esto ocurra? Una buena reunión tiene que, ser dinámica y enfocada. Entonces, como digo, aquí te voy a dar unos formatos que usamos y es lo primero, arranca con victorias. Cada miembro comparte algo positivo, como una venta cerrada, un cliente que dejó un buen testimonio, una llamada que logró manejar la objeción, ir más allá y cerrarla, o simplemente el setter que logró agendar un lead que estaba bastante complicado, o agendó 5 llamadas o 10, es decir, en cada punto que estés con tu negocio vas a saber qué es una victoria, ¿no? Pero igualmente yo lo que recomiendo es entrena a tu equipo siempre enfocarse en el progreso. Hay un libro que se llama The Gap and the Gain de Dan Sullivan y habla de esto, y es el alto rendimiento viene creado cuando estamos más enfocados en el progreso que en la brecha, que lo que no está yendo bien. Porque cuando te enfocas en todo lo que no va bien, ahí es donde viene la desmotivación, viene una energía muy negativa. En cambio, aunque el resultado no haya llegado, pero tú eres capaz de hacer que tu equipo y tú os enfoquéis en el progreso positivo, eso genera un alto rendimiento. ¿Qué ocurre? Que de repente la semana siguiente algo hace clic y despegáis. Entonces es muy importante. Entonces esto, como digo, eleva esa energía al inicio. 2, las proyecciones. Esto es lo más importante. Si hay algo que, como digo, el 20%, literalmente ese 20% que da el 80% de los resultados en la cultura, en el equipo de ventas, son las reuniones. Y si hay otro 20% dentro de las reuniones que da ese 80% de los resultados, son las proyecciones. Aquí es muy importante esto, y es que cada persona dice qué espera lograr ese día o semana. Por ejemplo, hoy el setter dice, planeo, hoy voy a agendar 5 llamadas o 3 llamadas. Y el closer dice, tengo 3 llamadas, tengo 4, voy a cerrar 2 ventas. Hay que entender, las proyecciones no son los objetivos, no es lo mismo. La proyección es el estándar mínimo. Entonces, es de alguna forma el estándar. Y lo que hay que entender es que el equipo se tiene que volver cada vez más bueno en establecer proyecciones. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de mañana y es que gracias a las proyecciones se va a tener una reunión con el equipo de marketing y vamos a saber muy bien los números. Sabemos, oye, si tenemos este número de leads y eso está ocurriendo, eventualmente vamos a cerrar estas ventas. Y eso no hay falla en ello, pero para eso tenemos que volvernos muy buenos poniendo proyecciones. Entonces, las proyecciones en este caso las pone tu equipo, pero es muy importante que no es algo como, me pongo el objetivo de agendar 5 y luego hago una. No, la proyección es el mínimo. Voy a agendar 2 llamadas, voy a agendar 3, voy a agendar 4, voy a cerrar 3 ventas. ¡Pum! Pues tienes que cerrar 3 ventas. Es decir, en un equipo y como dueño de negocio, una de las cosas más importantes es el ratio say, do. Y básicamente es el ratio de digo, hago. En este caso es lo más importante porque eso aumenta la autoconfianza y es lo que marca la diferencia en la autoestima también del equipo. Y es eso, es saber que estás cumpliendo con lo que dices que vas a hacer. Entonces, si dijiste que vas a cerrar 2 ventas, ver que cerraste 2 ventas. Por eso es muy importante diferenciar y las proyecciones sin duda son clave. El tercero, el entrenamiento. Aquí como por ejemplo, no tiene que ocurrir todos los días, pero 1 o 2 veces a la semana mínimo, revisar una llamada o hacer un roleplaying para pulir habilidades. Y aquí el objetivo es identificar 1 o 2 áreas claves para mejorar, no abrumar con demasiados cambios. One at a time, uno a la vez. Eso es súper clave, ¿vale? Es como jugar al golf. Tú no vas y te dicen, bueno, ahora echa los hombros hacia atrás, flexiona las rodillas, estira la cadera. Si te dicen todo de golpe, vas a colapsar. Te dicen, ahora solamente quiero que estira los brazos. Prueba. Bueno, una vez tenga dominado eso, pasamos al siguiente. Aquí es igual. Entonces, el impacto de las reuniones. Estas reuniones no solo mejoran el rendimiento, también refuerzan la conexión del equipo con la misión de la empresa. Cuando los miembros ven cómo su trabajo impacta directamente los resultados, se comprometen más. ¿Por qué? Porque no se sienten uno más. No, es decir, no sienten que son alguien externo, sino que sienten que forman parte del equipo, que forman parte de la visión, que forman parte de la misión, y eso les motiva, eso les inspira, saben que de ellos depende el resultado, y es hacerles ver eso, la responsabilidad que hay bajo sus manos.
Y por eso es importante darles ese espacio y hacerles eso, que se den cuenta de que son importantes. No solo hacerles sentir importantes, sino que se den cuenta de lo importantes que son en la empresa. Entonces, cuando tienen eso, automáticamente lo que creas son personas con responsabilidad. Personas que no solamente vienen a cumplir unas horas, sino que van y dan la milla extra. Incluso te vas a encontrar gente que no importa que hoy sea festivo, que van a trabajar porque quieren cumplir con sus KPIs. Saben que antes de que termine el mes se había propuesto que iba a cerrar tantas ventas, pues va a coger y va a empezar a contactar a todos los leads que había pasado, o sea, todos los seguimientos. ¿Por qué? Porque sabe que quiere cumplir con el objetivo. O el setter va a darle y va a darle como nunca, incluso aunque todo el mundo supuestamente esté descansando. Y eso lo he visto y realmente no es algo que tú impongas, sino que les nace desde dentro. ¿Pero por qué? Porque has creado esa cultura de alto rendimiento. Entonces, eso es muy importante. Ahora, aquí ya lo tienes, ¿vale? Ya tenemos las métricas clave, los reportes diarios y las reuniones que van a mantener a tu equipo enfocado y motivado. Si implementas esto, vas a ver cómo los resultados de tu equipo de ventas se disparan. Entonces ahora vamos a pasar a sobre cómo reclutar. Vamos a hablar sobre cómo reclutar y cómo entrenar a tu equipo para que estén listos en tiempo récord. Entonces, cómo reclutar y entrenar a tu equipo. Como digo, ya hemos cubierto cómo estructurar tu equipo, cómo medir su rendimiento, pero ahora llegamos a una parte crucial y es cómo reclutar y entrenar a tu equipo para que den resultados en tiempo récord. Si quieres construir un equipo que realmente funcione, necesitas un proceso claro para identificar al mejor talento y prepararlo para alcanzar sus KPIs en tiempo récord. Eso es claro. Entonces vamos a empezar por cómo reclutar setters y closers efectivos. Entonces, primero, definir el perfil ideal. Antes de publicar una oferta, necesitas claridad sobre qué estás buscando. Para setters necesitas personas que sean comunicativas y persuasivas, resilientes al rechazo, organizadas para manejar su pipeline de leads. Y además, obviamente, que veas que, como digo, no solamente sean resilientes al rechazo, sino que sean capaces de hacer trabajo duro. Es decir, si ves una persona que viene de un background de haber hecho puerta fría o de haber trabajado en trabajos muy duros o que ha requerido de disciplina, te vas a dar cuenta que es un buen perfil, ¿vale? Porque lo peor que puedes tener es un setter indisciplinado, porque lo que se requiere en el setting es volumen, es meterle y, como dice Alex Hormozzi, do the boring work. Es decir, se va a encargar de hacer el trabajo aburrido, pero es una gran función y es una función muy importante. Entonces, estas cosas son claves. Para closers, ¿qué buscas? Habilidades avanzadas en manejo de objeciones, capacidad de construir confianza rápidamente, es decir, ser capaces de generar ese rapport, esa conexión, inteligencia emocional es muy importante y, como digo, mentalidad orientada a resultados. No quieres a alguien que... Esto es lo peor que he visto equipos de venta que se les da un salario base y un pequeño porcentaje, pero realmente no tienen hambre, no se despeinan, no van más allá. Si en España de repente toca esa semana 3 festivos, se toman los 3 días honestamente digo, eso a mí me mata. Es decir, ¿cómo puedes parar el motor de un negocio? Si la semana tiene 7 días, ¿cómo lo puedes parar 3? 40% de los días la empresa está parada. Así, porque sí. Como digo, un rol de estos normalmente tendría que comprometerse a al menos 6 días a la semana de compromiso, full time, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay que entender que es el motor del negocio. Si paras cada vez que salga una festividad o unas vacaciones y me la tomo, hay que entender, sí, pues ahora, por ejemplo, hay personas que el día 1 de enero lo dedican a la familia, genial, perfecto, out, dedícaselo, pero luego cosas que no hacen sentido, ¿no? Y por eso es muy importante que tengamos gente orientada a resultados, que tengan una parte de mentalidad de emprendedor, ¿no? De ir más allá. Porque de lo contrario, tienen una mentalidad de empleado. Y si tienen mentalidad de empleado, de alguien que cumple un horario y ya está, eso no te va a llevar muy lejos. Requieres gente con hambre. Dicho esto, el proceso de selección. Una vez definido el perfil, aquí tienes un proceso simple para asegurarte de contratar a las personas correctas. Uno, publica una oferta atractiva, es decir, destaca el potencial de ingresos y la cultura de tu equipo, es importante, como digo, es la carta de ventas para entrar a trabajar contigo. Dos, realiza una prueba inicial. Esto podría ser una simulación de llamada para evaluar su habilidad para manejar una conversación de ventas, por ejemplo. Haz una entrevista profunda, haz preguntas como cómo manejas el rechazo, qué haces cuando no alcanzas tus metas, es decir, o cuéntame una experiencia en la que tuviste rechazo y cómo lo manejaste. Eso te va a decir algo más en concreto.
Entonces eso te va a ayudar a entender su mentalidad y cómo actúan. Un pro tip, un consejo, si estás construyendo tu equipo desde cero, por primera vez también contrata al menos a 2 setters al mismo tiempo. Esto crea un ambiente competitivo y te da más datos para poder evaluar quién tiene más potencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como digo, a la hora de contratar equipo, la única forma en la que puedes saber si alguien es bueno es a través de la comparación. ¿Cómo tú sabes que algo es malo o bueno? Para saber que algo es bueno, tienes que ver que el otro es malo. Entonces, la única forma al inicio es teniendo dos. Ahí, si ves que los dos tenían gran potencial, pero ninguno te da resultado, a lo mejor no viene tanto del equipo, sino viene de ti, de tu sistema, de tu oferta. Por eso es muy importante asegurarnos de tener un vehículo optimizado, tener una buena oferta, un buen pitch, también todo optimizado para tráfico frío, para que cualquiera pueda llegar y simplemente convertir con ello. Una vez tras esto, parte 2, el ramp up. ¿Cómo lograr resultados en tiempo récord? Aquí, ¿vale? De hecho, nosotros lo que hemos desarrollado es algo lo que llamamos ramp up extremo. Y al final lo que aplicamos es la ciencia de la rápida transformación, algo que llevo desarrollando ya un tiempo. Y es más allá del mero entrenamiento en habilidades de ventas. Nosotros lo que trabajamos es también aplicamos neurociencia avanzada, psicología también, lo que permite que realmente lo que normalmente en otros lados les lleva un mes, 45 días o incluso 2 meses si es que logran llevarlos al rendimiento, nosotros hacerlo en cuestión de 14 días para closers y en una semana para setters. Y es eso, es lograrlos pasar de estar rindiendo por debajo del nivel a KPI. Eso es muy importante. Entonces aquí te voy a explicar cómo poder hacerlo, cómo hacerlo semana a semana para que también lo puedas aplicar. Pero como digo, es muy importante. Para los setters hay una cosa que se llama el purgatorio de las llamadas y es el tiempo que tarda en estar desde eso que entra contigo hasta que está al máximo rendimiento agendando. Por ejemplo, un setter que está haciéndote una llamada al día cuando realmente debería estar agendando al menos 5. Pues todo ese tiempo que tarda en pasar de aquí a aquí es dinero que estás perdiendo. No, luego el closer está el purgatorio de las ventas. Es decir, ese es el que directamente el tiempo que está en un 15% en vez de estar en un 40%, eso es dinero que se está perdiendo. Por eso lo que queremos con un buen ramp up es asegurarnos de que están en KPI, en el rendimiento óptimo, en tiempo récord. Entonces, aquí, la primera semana es crítica, ¿vale? Aquí te doy el plan. El día 1, familiarización con el producto o el servicio. Tus setters y closers deben conocer cada detalle para poder hablar con confianza. Y también es esa primera impresión. Yo veo muchos negocios que pierden a su equipo el primer día. ¿Por qué? Porque entra a una empresa y se dan cuenta que está súper desorganizado. Requieres de un buen onboarding. Requieres de que vean que eres una empresa a la que entran y no simplemente algo a lo que, vamos a ver qué pasa. Entonces, muy importante. Luego, el día 2, entrenamiento en scripts. Es decir, practica con ellos hasta que suenen naturales y seguros. Para mí hay algo que es más importante que los scripts. Nosotros no enseñamos tanto scripts, sino marcos mentales. ¿Por qué? Porque un guión suena muy robótico. No queremos guiones, queremos marcos mentales. Que entiendan cómo aplicar la estructura. Porque un script es rígido. En cambio, un marco le permite adaptarse, le permite, no importa la situación, no importa el tipo de persona, sabe manejarlo porque entiende los principios. Eso es más importante que un guión. Días 3 a 5, role-playing intensivo. Aquí simula llamadas con diferentes escenarios, prospectos interesados, indiferentes y con objeciones fuertes, ¿vale? Y date cuenta de en qué punto está también el equipo. Hay veces donde tienes que hacer 2, 3 sesiones en el día. Simplemente, ¿para qué? Porque quieres acortar esto lo máximo posible. Nosotros al menos lo hacemos así, le metemos esa intensidad porque sabemos la importancia que tiene. Tras eso el ramp up activo, la semana 2. Aquí la segunda semana, ¿vale? Tu equipo va a empezar a tomar llamadas reales, pero con supervisión cercana. El setter MDR, por ejemplo, va a empezar a llamar a los leads. Es decir, leads que llega, pa. Y el closer empezará, pues también, en caso de que sea el closer, empezar a coger esas llamadas y cerrarlas. Aquí es donde vas a identificar fortalezas y áreas de mejora. Algo, tarea diaria. Cada llamada debe ser revisada al final del día. ¿Qué funcionó y qué podría mejorar? ¿Vale? No seas vago en esto. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu dinero y el dinero de la empresa en manos de alguien que ni siquiera sabes si va a funcionar. So, do the work. Y esa es la clave, es que es lo más importante. Ahora, también entiendo que uno muchas veces dice que no tengo todo el tiempo del mundo para hacer eso. Bueno, ahí es donde entramos nosotros. Entonces, aquí, como digo, el tip clave es asignar una persona a cada miembro del equipo, pero al inicio, si eres tú el fundador, no te recomiendo que metas a nadie, ni a un coach de éxito, ni a un man. Al inicio, recomiendo que sea el CEO quien esté haciendo esta función. ¿Por qué? Porque al final del día, si no, es como un teléfono roto.
Y lo más difícil en una empresa, como digo, es mantener la cultura. Y la cultura es muy fácil transmitirla cuando se transmite directamente desde el fundador a el equipo, al primer closer, setter, al manager. Pero cuando todavía no hay algo muy sólido, tratar que sea un segundo miembro del equipo el que transmita cómo se tienen que hacer las cosas, acaba haciendo que eso sea un desastre. Es decir, como digo, obviamente si ya estás escalando a un nivel más alto, sí, tendrás un buen equipo de managers y de personas que se encargarán de manejar esto por ti, pero es eso, muy importante, hay que entender en qué punto está cada uno. Ahora, si sigues este proceso que te acabo de dar, como digo, deberías ver resultados en 14 días. Los setters deberían estar generando al menos 2 citas diarias y los closers alcanzando mínimo un 20% de tasa de cierre en sus llamadas en vivo. Algo muy importante para el ramp up y es lo siguiente, y es el feedback loop. Es muy importante que te asegures de que haya un feedback loop intenso. Es decir, por ejemplo, el setter, veo estas conversaciones, aquí estás haciendo este error, trabajemos en esto, pulamos esto, haces práctica, 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 lo solucionas una cosa a la vez y al día siguiente vemos, mejoraste, aprendiste acerca de esto, genial, avanzamos, no aprendiste, hay que cambiar cosas. Ahora, dicho esto, como digo, al final va a depender de muchas cosas, como la fuente de las llamadas, pero nosotros tenemos literalmente clientes que en 14 días lograban ya estar en 35% de cierre y tras un mes y medio cerrando al 50% y con sus setters agendando, en algún caso, hasta 10 llamadas entonces al día. Entonces va a depender de mucho, va a depender de muchos factores, pero lo más importante es esto y que de verdad darle la importancia que tiene. Ahora, consejos avanzados para el reclutamiento y el ramp-up. Construir una cultura de excelencia. No se trata solo de contratar y entrenar, sino de crear un entorno donde las personas quieran quedarse y crecer. Comparte historias de éxito de clientes y alumnos. Es decir, si un setter agendó a una persona o un closer cerró a alguien y tú luego le muestras cómo esa persona ha obtenido resultados en el programa, ¿qué va a hacer eso? Le va a motivar porque va a sentirse parte de, va a sentir que, oye, el hecho de que esta persona esté cambiando su vida viene porque yo manejé esas objeciones, porque yo me incomodé ese día aunque no tenía ganas de hacer chat y empecé y tuve la conversación y lo agendé y eso genera ese fuego interno. Entonces, también itera constantemente. El proceso de reclutamiento y ramp-up no es estático. Evalúa qué funciona y lo que no y ajusta. Por ejemplo, si ves que muchos setters luchan con el rechazo, agregan más roleplay y simulación de objeciones en el entrenamiento inicial. Utiliza también los datos para tomar decisiones. Mide todo. ¿Cuántas citas genera cada setter? ¿Cuánto tardan en cerrar sus primeras ventas los closers? ¿Qué tasa de cierre tiene cada closer? Los números no mienten y te van a ayudar a mejorar continuamente. Y con esto ya tienes un proceso claro para reclutar y entrenar a un equipo de ventas que alcance sus objetivos en tiempo récord. Si implementas esto, no solo vas a tener un equipo más eficiente, sino que esté alineado con la visión del negocio. Entonces, ahora vamos con esto y como digo, ya tienes un equipo funcionando, pero quieres llevarlo al siguiente nivel. Aquí es donde vamos a ver cómo hacerlo, con tecnología, ajustes estratégicos y un enfoque a largo plazo. Optimización del equipo con tecnología. Usar dialers inteligentes, ¿vale? Aquí la tecnología puede ser tu mejor aliada para aumentar la eficiencia del equipo de ventas y una herramienta imprescindible para equipos de setters, es decir, que ya manejen volumen de leads alto, es un dialer inteligente como Aircall, Alloware o Uru. ¿Vale? Esas plataformas van a permitir hacer llamadas masivas en paralelo y asignan las respuestas automáticamente a los setters disponibles cuando tienes ya varios setters. Al inicio no es necesario. Por ejemplo, en lugar de que cada setter haga llamadas una por una y busque el lead y llame, aquí literalmente el sistema puede marcar a los 20 prospectos a la vez y conectar el primero que responda con el setter adecuado. Y esto va a hacer que el proceso se acelere un montón. También presencia local en llamadas. Otra estrategia poderosa es utilizar números con presencia nacional. Es decir, si un prospecto ve un número de su propio país, o depende en qué país estés, si es en Latinoamérica, tenéis un prefijo local, también utilízalo. Eso es mucho más probable que responda. ¿Por qué? Porque literalmente va a decir, vale, no es un número de Rusia o de la India o de donde sea. Es decir, es un número de España, por ejemplo. Luego, seguimiento automatizado. Automatiza los seguimientos con Hotspot o Go High Level. Esto permite que envíes mensajes de texto o emails automáticos. Hotspot funciona bastante bien después de cada interacción. Y esto asegura que ningún prospecto se pierda por ahí. Ahora, ¿cómo ajustar las conversiones? Enfoque en leads nuevos. El momento más crítico para contactar a un lead es cuando aún tiene fresca la información de tu anuncio o contenido. Esto significa que debes priorizar la velocidad, el speed to lead. Piensa en esto, cuando alguien deja sus datos en tu página, es como si levantara la mano diciendo estoy interesado. ¿Vas a dejar que se enfríe? Por supuesto que no. Entonces, imagina que un lead llena un formulario a las 7 de la tarde.
tu equipo debería estar contactándole a las 10:05, no, a las 7:05, es decir, a las 7:05 de la tarde. ¿Por qué? Porque esto no solo va a aumentar la probabilidad de conversión, sino que va a demostrar un nivel de profesionalismo que muchos competidores no tienen. En mi experiencia, al reducir el tiempo de contacto inicial de 1 hora a menos de 10 minutos, literalmente vimos un incremento del 30% en nuestras conversiones. Así de loco es. Optimización de scripts. Como digo, también, scripts son marcos de trabajo. Esto no es estático, son herramientas que debes ajustar constantemente según los resultados. Si no estás revisando tus guiones al menos una vez al mes, o también la estructura que están siguiendo, entrenando, practicando, estás dejándote dinero sobre la mesa. No olvides esto, sí, aunque lo hayan hecho bien antes, siempre revísalo. Ahora, por ejemplo, algo práctico es, revisa las llamadas que no cerraron. Date cuenta qué objeciones son más comunes. Si es el precio, míralo por ahí. También vas a darte cuenta, a lo mejor el setter o el closer está pasando por algún tema personal y ha bajado su rendimiento y los números te lo van a decir. Nunca juzgues, nunca asumas, primero pregunta y así es como vas a tener también un buen ambiente de trabajo. Como digo, no te limites a cambiar palabras en un guión, entrena a tu equipo para que integre y ajuste todo, su tonalidad, su forma de pensar, cómo lo maneja. Luego están las reofertas estratégicas. Como digo, no todos los leads están listos para comprar en el primer contacto, así que aquí es donde entra una reoferta. En lugar de dejar al prospecto, este no, ahora no tiene dinero, ya nos olvidamos, dar una razón para mantenerse interesados. Entonces, digamos, por ejemplo, ahora no es un buen momento para invertir. En lugar de aceptar ese no, podrías decirle, entiendo perfectamente. Mientras lo decides, ¿qué te parece si te envío un video con más detalles sobre cómo este programa puede ajustarse a tus necesidades? Ahora, no confundamos esto con ser un snowflake, un copo de nieve o ser un blanding en ventas. Es decir, eso de, es que el lead viene frío. Bueno, no nos quejemos de los leads. El equipo tiene que tomar responsabilidad. Entonces, dicho eso, si ha hecho todo lo necesario por cerrar esa venta y aún así no, ahí es donde antes de quemar el puente hay que tratar de establecer una forma de que se pueda hacer seguimiento a esa persona y no quemarlo al 100%. Al inicio sí, recomiendo que si hace falta quemar los leads, quémalos, porque mucha gente lo que tiene ahí es un miedo al rechazo o alguna cosa así, y eso hay que romperlo. Ahora, esto lo que hace es que dejar esa conversación abierta para que el día de mañana podáis volver a contactar. Y ahí demuestras que realmente estás interesado en ayudar, porque le aportas contenido gratuito o le das alguna cosa, no solo en vender, ¿vale? No queremos mercenarios a comisión. No queremos ni setters que solo mandan links y tratan de agendar para, ¿vale? Ni closers que solo están ahí para pisar el cuello. No queremos eso. Es decir, queremos personas que de verdad se interesen y que piensen en tu negocio como algo a largo plazo. Ahora, datos para decisiones rápidas. Al final, tus métricas son muy importantes para ajustar sobre la marcha. Si notas que un setter está agendando menos citas en la semana, no esperes a que termine el mes para intervenir. Identifica patrones y corrige antes de que se convierta en un problema más grande. Como digo, nosotros en nuestro caso identificamos que los setters estaban teniendo un rendimiento más bajo los lunes y nos dimos cuenta y descubrimos que no estaban calentando los leads durante el fin de semana. Entonces, ¿qué ocurre? Que era como arrancar ahí la máquina. Cambiamos el proceso, automatizamos ciertas cosas para que desde el fin de semana empezara a moverse eso y los lunes el rendimiento se disparó. A eso me refiero. Y ahora, ¿cómo crear un equipo escalable? Ya por último, vamos a ver cómo crear una cultura de alto rendimiento. La cultura no es algo que sucede por accidente, ¿vale? Es algo que construyes activamente. Tu equipo necesita sentir que son parte de algo más grande que solo cerrar ventas. Prácticas para construir una buena cultura. Empieza con tus reuniones, ¿vale? Lo que te dije. Las victorias son importantes. Las reuniones diarias es lo más importante para la cultura. Dile a cada miembro que comparta sus victorias o algo positivo. Por ejemplo, ayer cerré una venta en menos de 15 minutos. Un cliente me agradeció por ayudarlo a superar una objeción difícil. O ayer logré agendar 3 llamadas y un lead que estaba bien complicado desde hace semanas. Esto no solo eleva la moral, sino que refuerza la conexión del equipo con la misión de negocio, ¿vale? Y aquí, como digo, en este caso también tener un canal de Slack para victorias funciona muy bien. Sistemas de formación continuo. El mercado cambia constantemente y si tu equipo no evoluciona te vas a quedar atrás. Por eso la formación no termina después del ramp up, tiene que ser un proceso continuo. Entonces, como digo, implementa estrategias semanales de entrenamiento y escala progresivamente. Puede ser tentador querer escalar y contratar muy rápido para cubrir más terreno, pero la clave para escalar es hacerlo de forma inteligente y sostenible. Primero asegúrate de que tus procesos están sólidos y que son repetibles. Vamos a hidratar la garganta aquí. Entonces, dicho esto,
Estrategia para escalar. Como digo, un error muy común es contratar a más closers sin asegurarte que los setters pueden generar suficientes citas. Recuerda, por cada 5 closers necesitas al menos 6 setters activos para manejar el flujo de leads. Y antes de duplicar tus tasas de conversión y KPIs, que sean consistentes al menos por 3 meses seguidos. Entonces, dicho esto, aquí lo tienes, ¿vale? Todo lo que necesitas para construir un equipo de setters sólido y un equipo de ventas de alto rendimiento que no solo funcione, sino que te permite escalar tu negocio a niveles que quizás antes parecían imposibles. Ahora ya, como digo, hemos hablado de cómo estructurar tu equipo desde cero, las métricas clave que te dicen exactamente qué está funcionando y qué no, cómo reclutar y entrenar a las personas correctas en tiempo récord y finalmente estrategias avanzadas para escalar de forma sostenible sin comprometer la calidad de tu equipo ni tus resultados. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vas a quedarte con el conocimiento nada más o lo vas a poner en práctica? Porque la diferencia entre un negocio promedio y un negocio que domina su mercado, es la ejecución, es la velocidad. Entonces, como digo, mi reto para ti es implementa al menos una, no te pido mucho, una, mínimo una, implementa una de aquí. Y de verdad, cuando veas resultados, regresa aquí y cuéntame cómo te fue. Estoy seguro que vas a ver un gran cambio y te va a sorprender. Entonces, si este video te ha aportado valor, simplemente no olvides darle like, suscribirte si aún no estás suscrito. Si hay alguien a quien le pueda ayudar o alguien de tu equipo que creas que lo debería ver, también compárteselo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo video.